Cuando el profeta Elías confrontó a los profetas de Baal, porque el pueblo caudicaba entre dos pensamientos. Unos decían que Jehová era su Dios y otros decían que Baal era su Dios. Y solo de los profetas de Jehová había quedado un solo varón, que fue el profeta Elías. Pero había 450 profetas de Baal. Y cuando él confrontó a los profetas de Baal, para que Dios trajera una señal, porque dice la palabra que en aquel tiempo era tan grande el hambre y la maldición que había venido sobre la tierra, que necesitaban un milagro. Diga conmigo, un milagro. Y necesitaban agua para que sus animales beban, para que el trigo pueda crecer. Había una sequía que trajo maldición sobre la tierra. Pero diga conmigo, antes de que ocurra un milagro, porque escuchen, dice la palabra que después el profeta, cuando confrontó a los profetas de Baal, él dijo: Señor, respáldame, yo sé que tú eres el Dios de Jacob, de Abraham y de Israel, y demuéstrale a esos tus hijos que tú sigues siendo Jehová mi Dios. Y dice la palabra que algo descendió del cielo, descendió con fuego, lo dice la Biblia, y consumió el altar, consumió el agua, consumió un becerro, porque habían puesto un holocausto ahí. Pero antes de que todo esto sucediera, diga conmigo, después sucedió el milagro. Pero antes de que sucedieran las señales y antes de que sucediera el milagro, lo primero que hizo el profeta fue restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado. Y él juntó 12 piedras conforme al rito de la purificación y del altar de los apóstoles. Hay algo que Dios me mostró cuando yo entré esa mañana en ese lugar, y fue que el diablo ha derribado el altar de la familia, y el altar de la familia necesita ser restaurado. Yo quiero que los pastores me miren un momento. Dios les soltó una palabra, y es que a partir de ese día Dios les va a seguir rompiendo el molde. Amén. Y cuando les digo romper el molde, después me van a entender por qué Dios les va a romper el molde. Porque Dios nos empieza a llamar a restaurar un altar apostólico. Y el altar va a ser restaurado en todas las cosas. Mucho tiempo pidieron que Dios los usara. Nadie creyó en ustedes. Y como hoy hablábamos, muchos decían que no iban a progresar, que Dios no los iba a usar. Pero había algo, y eso se llama pasión por la unción. Cuando hay hombres y mujeres apasionados por la bendición de Dios, Dios tiene que enviar gente para establecer un propósito sobre un lugar. Y después Dios les hablará, o se les irá a hablar ahora a su corazón. Pero quiero hablarles de eso. Dios me mandó a establecer un altar en ese lugar, y altar apostólico será llamado. Y esas piedras están medias, pero después van a buscar 12 piedras y van a armar un altar donde la gente va a traer sus peticiones y ustedes van a orar, donde va a haber un grupo de guerra espiritual, de un grupo de intercesión. 7 mujeres que van a interceder en el horario de las 3 y de las 6 de la mañana. Son los horarios que los brujos hacen cambio de guardia, porque Satanás tomó la familia de esa ciudad. Yo no me conozco, pero Dios me decía lo que, no sé si escuchaste lo que Dios habló, pero muchos juzgaron tu familia, muchos juzgaron familias, hijos, y este es el tiempo que Dios necesita traer la restauración. Buscaron una cobertura, pero Dios les va a dar un padre.
es lo mismo cobertura que paternidad. Y el altar de Dios se estableció aquí. Dios va a llegar el momento que les va a poner delante de ustedes un padre, porque carecieron de paternidad. Cualquiera que esté dentro de un ministerio puede tener paternidad, pero no todos tienen padre. Cuando la parábola del hijo pródigo, el hijo menor dijo: dame la herencia que me corresponde, y fue y la derrochó. Y de repente después se encontró entre los cerdos, y él dijo: en la casa de mi padre había abundancia, ¿por qué no mejor vuelvo a la casa de mi padre? Y cuando él volvió a la casa de su padre lo recibió, le puso el mejor vestido, le puso un anillo, mandó matar el becerro más gordo y hizo fiesta. Y cuando el hermano mayor volvía y escuchó la fiesta que había, él dijo: ¿qué es esa fiesta?, le preguntó un criado. Y el criado le dijo: tu padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque tu hermano ha vuelto. Y él se enojó y le dijo al padre: ¿cómo? A mí nunca me mataste el becerro más gordo. Y a él sí lo hace: sí, pero tu hermano estaba prácticamente espiritualmente muerto. Diga conmigo: espiritualmente muerto. Y aquí les quiero hablar de lo que Dios me dijo que les hable. El hijo mayor tenía cobertura por estar en la casa, pero solamente aportaba a la casa. No había una paternidad. El hijo menor disfrutó de la herencia, pero se quedó sin cobertura. Este es el tiempo donde Dios le va a poner cobertura y paternidad. Un altar apostólico ha sido establecido en ese lugar, y bajo la unción de los apóstoles y profetas vamos a establecer un altar apostólico en ese lugar. Y esa unción va a traer un derramar y un despertar sobre ese barrio. Busquen hogares para hacer reuniones, y en esas reuniones van a empezar a ser restauradas las familias. No va a ser reuniones ni células, van a ser para restaurar familias. Porque lo que Dios me mostraba, que muchas familias están divididas. Y dice el Señor: esa casa va a ser llamada casa de restauración, casa apostólica de restauración será llamada, dice el Señor, porque la unción apostólica va a traer un renuevo, va a traer una paternidad. Va a llegar el tiempo, dice el Señor: durante mucho tiempo fuiste sombra, pero deja de ser sombra para empezar a ser sombra. Y del tiempo que yo los levanto como padres, dice el Señor, la gente los va a reconocer como padres en esta ciudad. Padre, por el poder de la palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros establecemos y decretamos un altar apostólico en ese lugar. Decretamos, Señor, que tus siervos serán reconocidos como padres. Decreto, Señor, la restitución de la familia, la restitución de los hijos, la restitución de los padres hacia los hijos. Decretamos que el aborto se va a cortar, la drogadicción se va a cortar, la delincuencia se va a cortar, el alcoholismo va a ser cortado, porque el tiempo de la restitución para González Catán ha llegado en esa hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Que alguien le aplauda con ganas al Señor. Que alguien le gloria al Rey de Reyes. Que alguien le aplauda al Rey de la Gloria. Apláudale con ganas si le va a aplaudir. Apláudale con ganas si le va a aplaudir al Señor. Algo está sucediendo en la ciudad. Los seres de la ciudad empiezan a ser cambiados. Aleluya. Tome su asiento. Dígale que a su lado están locos. El sonidista me mira como diciendo: y este loco trastornado de salud. Está un poquito chapa, pero esto está más loco que yo.
Dios se avergüence. Bendita locura en el nombre de Jesús. Muchos dicen que están locos porque no entendemos. Cuando la revelación no te cayó, decir esto es tan chapa de verdad. Pero cuando de repente usted vea lo que va a suceder en unos meses en ese lugar, es más, vamos a dar la primicia de una cruzada de milagros en este lugar. Escuchen, donde va a ver que las piernas más cortas empiezan a crecer. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. ¿Viste alguna vez una pierna más corta que crezca? ¿Viste alguna persona que tenga pies planos y con tan solo orar se le forme el arco de los pies? Dígale que está a su lado. En esta ciudad no se ven esas cosas. Pero bendita locura del Señor. Escuchen, lo vamos a invitar a Gustavo para cuando hagamos esta cruzada, para que él también lo vea. Escuche, usted puede entrar en internet y ver en YouTube, y si no, ver los videos del apóstol aquí. Empezamos a orar por piernas más cortas, están en internet, están los videos, y las piernas más cortas empiezan a crecer. Oramos por pies planos, los arcos empiezan a formar. La iglesia del apóstol todos los domingos, milagros tras milagros tras milagros. Y usted dice, pero ¿cómo sucede eso? Es que son los hombres. Es que Dios te está acelerando los tiempos. Cuando la reforma del reino te cae, usted dice, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tu mente dice, no, eso no puede suceder. Eso no es cierto. Porque no hay doctor que pueda hacer eso. Porque no hay maestro, no hay brujo que pueda hacer eso. Pero déjeme decirle algo, los milagros no los hacemos nosotros. Los milagros los hace el que está en nosotros, el doctor de doctores, el rey de reyes, el señor de señores, el dueño del cielo y de la tierra. Miren, los que están ahí acá dicen que están locos, pero denle gloria al Señor, hermano. Nunca, en un momento empezamos a predicar, pero nunca hablamos de lo que no vivimos. Yo nací con una enfermedad incurable, hermano. A los 28 días de nacido, le dijeron a mi padre, llévate a tu hijo del hospital y espera que en su casa se corte. Porque yo tenía una enfermedad que todo lo que